que ver con la exploración obstétrica, uno, y el otro con la reanimación del recién nacido. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, jóvenes, ¿se acuerdan que estábamos en la semana número 36? Y que a partir de esa semana número 36 íbamos a tener que identificar la estática del feto, íbamos a tener que calcular el peso del feto de tal manera que tengamos una idea de si nos vamos a quedar con él o si se va a ir a segundo nivel de atención. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces ya decidimos que nos quedamos con este paciente para poderlo atender nosotros en nuestra unidad médica. Cuando ustedes se vayan al servicio social, van a estar en una unidad médica en donde hay la posibilidad de atender un parto. Entonces, bueno, ya nuestra paciente está en trabajo de parto. Ven cómo ya el producto, dadas las contracciones, está empezando a descender a través del canal de parto. Y lo que vamos a hacer entonces es ingresar a nuestra paciente. Habíamos quedado que una vez que la paciente tiene 4 centímetros de dilatación y el cérvix está totalmente borrado, es decir, está totalmente adelgazado, ese es el momento en el que va a ingresar a labor. Y una vez que está en labor, vamos a estar cuidando a nuestra paciente. Vamos a estar tomando la frecuencia cardíaca, la presión arterial de la paciente y también vamos a estar teniendo que tomar la frecuencia cardíaca del producto. En un lugar que que yo espero que sea el lugar en donde ustedes van a atender ese producto, lo ideal es que haya monitores como esos que están aquí para el simulador. Entonces, en este monitor, ustedes pueden ver los signos vitales de su paciente. Tiene una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, tiene una presión arterial de 121/81, tiene una frecuencia respiratoria de 13 y una temperatura de 37 grados y medio. Y tiene un Doppler que nos permite estar escuchando la frecuencia cardíaca del producto. Entonces está descendiendo ese producto. Ahorita si quieren lo volvemos a hacer. De tal manera que una vez que la paciente tiene el 100% de borramiento y 10 centímetros de dilatación, a ver, Samira, tome asiento ahí. Es que vamos a estar ya en el área de expulsión. O sea, primero la teníamos en el área de labor y ahora va a ir al área de expulsión. Y una vez que la paciente dice tengo ganas de ir a evacuar, ¿no? Y que el esfínter anal está relajándose y contracturándose y que haya bombamiento del periné, entonces ese es el momento en el que nuestra paciente tiene que subir a esta mesa y colocarla en posición ginecológica. Vamos a hacer asepsia y antisepsia de la región. A ver, esperen porque aquí ya se salió de curso este bebé. Ahorita lo vamos a repetir. Entonces, vamos a hacer asepsia y antisepsia, vamos a colocar campos. Nosotros tenemos ropa de quirófano, nuestra bata estéril, guantes, cubrebocas, gorro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hicimos asepsia y antisepsia. Si la paciente es una paciente que tiene a su bebé por primera vez, es decir, es una nulípara, lo más probable es que vamos a tener que hacer una episiotomía. Es decir, vamos a tener que hacer un corte en la región del periné para que la cabeza de este producto logre salir y no vaya a producir una lesión de la mamá. Entonces, hay varios tipos de episiotomía. Está una que es media, que no se la recomiendo, esa solamente es para expertos. Esta sería una episiotomía media, o puede haber unas de tipo lateral. La episiotomía va a ser derecha o izquierda, dependiendo si el médico es derecho o es zurdo, ¿sale?
De tal manera que entonces hagan de cuenta que aquí está el periné de mi paciente y si yo no hago ese corte, si yo no hago esa episiotomía, entonces la cabeza de este bebé no va a poder salir y puedo provocar un desgarro que lesione la vagina, el recto y que condicione la necesidad incluso de una cirugía plástica para la paciente, una cirugía de tipo reconstructivo. Entonces, ¿cómo van a hacer el corte? Bueno, pues depende de si son diestros o si son zurdos. Vamos a pedirle a Samira que ella tome con, estas son unas pinzas de anillos, no es una tijera, pero que haga de cuenta que va a ser un corte. Se supone ¿sí? que se... Entonces se colocan los dedos y cuando está en esa posición el bebé, ahí se colocan los dedos sobre la zona del ano y hago un corte, ¿sale? Entonces ella va a hacer una episiotomía en el lado derecho de la mamá, ¿sí? Porque eso es lo que le permite a ella su tijera y su mano derecha. Ella no podría hacer una episio izquierda, ¿sí? Coja la tijera e intente hacer una episo izquierda, tendría que estar haciendo malabares. Sí. ¿Hecho? Bueno, entonces, en el momento en el que está ya coronando ese bebé, es que yo voy a proteger mi periné, ¿sí? Voy a proteger el periné y voy a hacer el corte. En este caso, esta episiotomía la hizo un zurdo, ¿sí? De tal manera que es una episiotomía que va hacia la parte izquierda de la paciente. Pero en este caso la hizo Samira, que es diestra, de tal manera que la episiotomía va hacia la extremidad pélvica de la mamá. Y con eso, entonces, lo que yo voy a hacer es abrir la zona del periné y de esa manera voy a permitir el nacimiento de esta cabeza sin mayores complicaciones. ¿Qué tan profundo es el corte, doctora? Son más o menos unos 3 centímetros hacia abajo y hacia el fondo. Entonces, ¿sí? Ok, entonces ya hice el epicio, ya salió mi cabeza. Vamos a volverlo a repetir para que lo puedan ver otra vez. 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento y ya está coronando ese producto. Lo paso de labor a expulsión, hago asepsia y antisepsia de la región y una vez que esté coronando, entonces puedo ya también, déjenme ponerle más aceite. Puedo entonces ya realizar la episiotomía, ¿sí? Cuando ya está no aquí, siempre es necesaria, solamente que... Solo casi siempre en primigestas. Las multíparas ya, es más, hasta tenemos que detener al producto porque sale como agua, como cohete, como tapón de sidra. Parece ser que sí. Pero igual si se topa con un doctor como Yair o como acá mis ojos, no se preocupen, les van a hacer una cesárea. También hay indicaciones de cesárea por sufrimiento materno, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, acuérdense que se están dando contracciones uterinas y eso favorece el descenso del producto. Otra cosa que quiero que observen es que aquí está la placenta, ¿sí? Está el cordón umbilical y el producto está conectado a la circulación materna a través de esas estructuras, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo desciende. Imagínense una contracción, otra contracción, y eso va ayudando a que baje el producto, ¿sí?
Ya mi paciente está en posición, ya tiene campos estériles, ya está todo listo. Fíjense cómo igual el mismo mecanismo va girando al producto, ¿sí? Doctora, ¿y si es cierto que se puede hacer una estimulación cuando va saliendo en la, pues sí, en el cuello? Ajá. O sea, ¿se puede hacer una estimulación hacia abajo? No, no es que se haga una estimulación, es que una vez que estás en el cuello, uno debe intentar mover el cuello alrededor de la cabeza para que eso permita la salida. Ahorita lo hacemos con el cuello del simulador para que lo vean. Ya que se ve ya. Ok, entonces ya está coronando, ¿sí? Oh my gosh. Bueno, y entonces van a hacer esto, o sea, con una compresa van a proteger el área del recto, ¿sí? A ver, Samira, hágalo. Y una vez que está ya abombado el periné, es que vamos a hacer el corte de la episiotomía, ¿sale? Ok, ahí haríamos el corte, clac, ¿no? Y entonces, o sea, cortamos, se quita la tijera, no se queda ahí la tijera, sino le podemos cortar también el cabello al niño, ¿no? Y entonces vamos solamente a ayudarlo. O sea, la naturaleza, la biología hace todo el trabajo. Nosotros solamente estamos ahí para guiarlo. ¿Hecho? No le vamos a dar jalones, no nos vamos a pelear con él, no. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es separar los labios, ¿sí? Separarlos para que él pueda sacar su cabeza. Fíjense cómo presentó la coronilla en la posición en la que lo pusimos. Habitualmente no nacen con la cara hacia arriba, No hacia abajo. nacen con la cara hacia abajo, pero la posición en la que lo pusimos ahorita fue lo que propició eso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Allá atrás hay una perilla, doctor, ¿nos la presta? Bueno, entonces la carita normalmente nace así, hacia abajo. Entonces, lo primero que se va a hacer es aspirar la boquita de la niña. Apachurramos la perilla y aspiramos, apachurramos y aspiramos. ¿Ok? Bueno, una vez que ya aspiramos, entonces vamos a tomar alrededor del cuello, ¿sí? Y vamos entonces a ayudarlo a que salga el hombro superior. Es esto lo que va a hacer, ¿sí? Y vamos entonces a descender un poco la cabeza para que saque el hombro, el que está presentando, el hombro superior. Y una vez que sacó ese hombro, ahora vamos a hacer un movimiento hacia arriba para que saque el hombro inferior. Entonces hacemos esto, y entonces saca un hombro, saca el otro. ¿Hecho?
Y ya que sacó los 2 hombros, es decir, ya pasó lo más, el diámetro mayor del niño, que es la cabeza y los hombros, entonces hacemos otra vez, lo ayudamos a igual, en eso mismo, Esta misma. ¿sí? En esa misma condición, lo descendemos, ¿sí? Y entonces va a salir el resto del cuerpo. Ahí vamos a quedarnos, ¿sí? Espérenme que porque acá ya se le despajaringó. Sí, que se le cayó el tornillo. Bueno, entonces vamos a colocarlo boca abajo, ¿sí? Está boca abajo y a la altura de la pelvis de su mamá. Si ustedes lo hacen más arriba o lo hacen más abajo, eso va a generar, en esta posición, por ejemplo, si está más arriba, que la sangre del bebé regrese a la madre. Y si lo colocamos abajo, muy abajo, entonces que la sangre de la madre se le transfunda al bebé. Entonces a eso se le llama transfusión feto-materna o materno-fetal. De tal manera que entonces lo dejamos a la misma altura y lo que vamos a hacer entonces es que va a pinzar el cordón. ¿Hecho? Aquí va una pinza de anillo. Aquí va, a ver, otra pinza de anillos. Y entre esas 2 pinzas vamos a cortar. En este caso no vamos a cortar. ¿Qué tanta distancia del producto al...? Más o menos unos 20-25 centímetros. Ahí, aquí, en este momento. Entonces, hacemos el corte del cordón y el obstetra se queda con esta parte esperando la placenta y el pediatra, ¿quién va a ser pediatra? Pásenme allá un zarapito. Ok, entonces el obstetra le va a entregar al pediatra al bebé, obviamente no hay tanto público, nada más están ellos 2, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer de acá. Se cortaba entre las 2 pinzas. Se corta entre las 2 Se pinzas, pinza ahí primero la de la mamá, ¿no? una se la lleva el bebé y la otra se queda aquí con la mamá. Pero primero se pinza la Se de la- pinza el lado de la madre, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a quitar esta pinza porque esta técnicamente está allá. Y entonces vamos a esperar la tercera parte del parto, que sería el alumbramiento, que no es más que la salida de la placenta. Entonces la placenta va a empezar a separarse de los sitios en donde está inserta, de tal manera que el obstetra tiene aquí, o sea, hace cierta tracción sobre el cordón y ve que todavía está adherida. Fíjense cómo vuelve a hacer ella esa misma maniobra y ya que se separó, entonces ella tiene la sensación de que el cordón se hizo más largo. Lo que sucede no es que se hizo más largo, sino que ya se está separando la placenta y la placenta también va a nacer igual a través de el periné de la mamá. ¿Sale? Entonces sale la placenta Es placenta. y van a revisar esa placenta que esté completa. Aquí, por ejemplo, hay 2 cotiledones que se pueden retirar y que se pudieron haber quedado ahí adentro de la mamá. Entonces, ustedes tienen la obligación de revisar su placenta, ven que está íntegra, ven las características de la placenta, porque también, o sea, de repente puede ser una placenta envejecida, puede ser una placenta que esté calcificada, y eso va a condicionar un sufrimiento fetal crónico. El niño puede tener un peso más bajo del esperado como normal, puede tener las uñas largas, como si fuera a manicura, ¿no? Puede tener la piel muy reseca y descamándose. Eso habla de sufrimiento crónico y eso seguramente en asociación a las características de envejecimiento también de la placenta. Se le entregan ustedes a su circulante. La circulante la pesa y lo ideal es que la circulante la lleve a el área de patología, ¿sí? Eso es lo ideal. Yo siempre la Pero como los patólogos están tan atareados, casi todas las placentas van a la basura. Pero ustedes deben aprender lo que se debe hacer, no lo que no se debe hacer. ¿Sale? Ok.
Ahora, imagínense que esta es la mamá o esta mamá entró al programa de donación de sangre de cordón umbilical. Obviamente no van a ir a tirar esa placenta, igual se toma en un campo estéril. Hay una persona del el equipo de sangre de cordón umbilical que la recibe y se van igual a una zona estéril y ahí van a empezar a picar los vasos sanguíneos de la placenta y aspirar la sangre que está en esa condición, de tal manera que luego la van a colocar en tubos de ensayo de plástico estéril que tienen anticoagulante, de tal manera que una vez que terminan de extraer la sangre del cordón, se la llevan al Banco Central de Sangre de la Raza, ¿no? Porque ahí es donde está la sangre de cordón del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí se va a procesar, se va a centrifugar, se va a procesar de tal manera que va a quedar guardada esa sangre de cordón en pequeños viales que después nos permitan la utilización de esa sangre de cordón umbilical para fines terapéuticos. ¿Sale? Ok, bien. Entonces, ya nació esta placenta y ahora la doctora va a hacer una limpieza de la cavidad. Se supone que son gasas. Así es. Son gasas y se va a enredar su mano en ella. ¿Sí? Se humedecen con solución salina, ¿sí? Y entonces introduce su mano a través de la vagina, ¿sí? Y va a hacer una limpieza, pero no de la vagina, de la cavidad uterina, de tal manera que no quede ningún material allí que después sea factible de infectarse y dar lo que conocemos como fiebre puerperal, o bien que también quede ahí material y que eso impida la contracción normal del útero y la paciente esté con hemorragia después del nacimiento. ¿Sale? Terminamos de hacer el aseo, retiramos nuestra compresa o nuestras gasas y vamos a darle un masaje muy suave en el hipogástreo a nuestra paciente, de tal manera que ese masaje va a estimular al útero, el útero se va a contraer y aparte ya tienen acá su oxitocina, que ahora sí ya la van a usar para evitar una hemorragia puerperal. Le bajan sus piernas a la paciente, pueden incluso dar un masaje suave porque esa posición es muy molesta y la paciente se queda muy adolorida. Le colocan la extensión de la mesa, bajan las piernas y llaman al camillero para que pueda llevarla a recuperación y de recuperación a piso. ¿Sale? No reparamos el piso. Ah, sí, cierto. Bueno, esta era una multípara. Bueno, ok, entonces antes de eso hacemos la limpieza de la cavidad y tienen que entonces sí reparar la episiotomía. Debe ir la reparación de los planos profundos hacia la superficie y además plano con plano. No le vayan a colocar el músculo del piso de la pelvis con la piel, porque entonces va a quedar toda chueca esa pobre paciente, ¿sí? Entonces es plano muscular, plano subcutáneo y plano dérmico y con un material que sea reabsorbible, de tal manera con catgut, de tal manera que no tenga que ir la paciente a que días después ustedes le retiren los puntos. Ahora, la episiotomía, jóvenes, no es cualquier cosa, es un evento también traumático. A lo mejor en ese momento, si ustedes se fijaron, Samira no le puso anestesia a la paciente, no se lo puso, porque la misma presión que está haciendo la cabeza, la señora ni siquiera sabe que le hicieron un episio. O sea, es tanto el dolor que está sintiendo por el parto que una mancha más al tigre ya no la siente, ¿sale? Ya no le vayan a estar picando porque realmente ya no van a generarle una analgesia. Entonces pueden hacer el corte sin necesidad de anestesia y cuando sí van a tener que anestesiarles, cuando ya vayan a empezar la reparación, ahí sí igual van a colocar
puntos de anestesia de lo profundo a lo superficial y van a empezar a reparar. De tal manera que ese periné vuelve a quedar alineado como llegó, ¿sí? Nada de que vaya a quedar la pobre mujer toda chueca, porque esa después es la razón de las fallas de prolapsos vaginales, prolapsos vesicales o incontinencia urinaria. ¿Sale? Bien. Doctora, ¿y qué puntos se prefieren para...? O sea, se hace un punto continuo, porque igual si están ustedes haciendo puntos simples, están corte y nudo, y eso va a dejar también pequeños proyecciones del hilo, y eso va, una vez que se seca, va a hacer como un tormento chino para la paciente. Entonces, hacen toda su sutura con un solo punto, anudan al final, y eso es lo único que le queda a la paciente de malestar, pues, ¿no? Las episiotomías son molestas. Cuando la paciente va a orinar o cuando la paciente va a defecar, va a sentir malestar, de tal manera que tampoco le vayan a decir, no, ni le va a doler nada, porque es una mentira, ¿sí? Y va a venir a reclamarles que le están diciendo puros cuentos, ¿sale? Ok. Terminamos entonces la reparación. Ahora vámonos con él. Aquí, okay, aquí hay una cuna térmica. La cuna térmica igual la tienen prácticamente todos los hospitales. Es una estructura, o sea, es una cuna, pero que tiene una fuente de luz y una fuente radiante de calor acá arriba en el techo. De tal manera que ustedes llegan y prenden su cuna térmica, y todo lo que está aquí de ropa va a estar tibiecito. No caliente, no se trata de que pongan al niño y hasta haga de como bistec, ¿no? O sea, se calcula una temperatura más o menos de unos 20, 22 grados que permite tibieza sin que vaya a lastimar al niño, porque la piel de los bebés es muy, muy delgada, muy sensible y se puede quemar con facilidad. Entonces, yo ya traje a mi recién nacido, de preferencia lo traigo boca abajo, ¿sí? Y una vez que llego a la cuna térmica, entonces lo recuesto boca arriba, y lo primero que voy a hacer es secarlo, ¿sí? Y lo voy a secar nada más haciendo presión suave sobre su cuerpo. Tampoco voy a estrujarlo, porque si no me quedo con la piel del bebé en mi campo, ¿hecho? Porque es importante, esto es lo primero que van a hacer. Si ustedes les toca hacer la reanimación y me salen con que lo secan al último, ya perdieron, ¿ok? Entonces, lo primero es secarlo. ¿Por qué? Porque ese líquido del que está el cubierto se va a enfriar una vez que se separe de la mamá. Y al enfriarse va a bajar la temperatura del producto, y el niño puede hacer hipotermia, y la hipotermia puede asociarse a hipoglucemia, a hipocalcemia y también a bradicardia y paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Entonces, primero lo vamos a secar. Si es necesario, pueden cambiar otro campo. Si quedó muy húmedo, pueden cambiar otro campo. Ahora, igual, hay niños que tienen una cantidad de vermix gaseosa muy grande, que es un material grasoso, blanquecino, ¿no? Tampoco se lo quiten. Esa es una sustancia que protege al niño también de perder temperatura. No, ya antes los bañaban, una vez que salían de expulsión, les daban un baño y bla, 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 y les quitaban todo eso para que se vieran bonitos. Hoy se sabe que no se bañan en las primeras horas de nacidos. Así como están embadurnados de vermix, así se van al cunero. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero? Bueno, ya lo habían aspirado cuando nació, le aspiraron la boquita. Vamos a volverlo a aspirar. Entonces, lo primero que van a hacer es hacer presión sobre su perilla, y una vez que ya está presionada, la van a colocar en los bordes de la boca y la sueltan, ¿sí? Aspiran
y tiran los mocos. Otra vez, en los bordes, aspiran y tiran la secreción. Hasta que hayan escuchado que ya no hay secreciones en la boca. No les puedo decir 2, 3, 5 veces. Las que sean necesarias para que cuando aspiren ya no se oigan secreciones en la boca. Y después van a hacer lo mismo, apachurrar su perilla y colocarlo a nivel de las narinas y aspiran y tiran. Y aspiran y tiran. No vayan a intentar introducirle la perilla a la nariz del bebé porque tiene unas fosas nasales muy chiquitas y lo van a lastimar. Entonces la pueden poner acá afuera, aspirar, tirar. Aspirar, tirar. ¿Qué pasó, Leo? Lo que no alcancé yo a ver, bueno, fue lo que se hacía antes de estimulación respiratoria, darle una nalgada, no vi aquí. No, ni se les dan nalgadas, ni se voltean de cabeza, ni nada, ¿sí? O sea, se los dan a uno acá. Estamos pensando que ese niño lloró y respiró sin ningún problema, ¿sale? Pero no nalgadas y menos colgarlos de cabeza, no, ¿sale? Ok, ahora vamos a pensar que no respiró o no lloró de manera espontánea. Entonces, en su manual también dice que podemos estimularlo y podemos estimularlo sobando, por ejemplo, la espalda del bebé, obviamente de manera muy suave, y esa estimulación va a hacer que se reanime y empiece a respirar y a llorar sin problema. O podemos también estimularle las plantas, ¿sí? Entonces, le pueden estimular las plantas sobándole o dándole golpecitos en los talones, ¿hecho? Y entonces el niño va a empezar a respirar y va a empezar a llorar sin problema. ¿Dices el Apgar? Ahí voy. Bueno, entonces ya lo sequé, ya lo aspiré y ya se cumplió el minuto de haber nacido. Entonces voy a hacerle Apgar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el Apgar? Primero, ver el aspecto. Esa es la A de Apgar, ¿sí? Entonces, el aspecto de mi bebé es el color que tiene la piel. Lo habitual es que tengan un poquito de cianosis peribucal o cianosis palmar y plantar, pero el resto están de color rosado. Si el niño está todo de color rosado, boca, plantas, palmas, entonces le damos 2 puntos en el aspecto. Si está un poquito con cianosis peribucal y cianosis distal, le damos 1 punto, ¿sí? Ok, vamos a llegar a 10 puntos, ¿hecho? Después, el que sigue es pulso, que realmente no es pulso, es frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a colocarle el estetoscopio y vamos a tomar 1 minuto también de frecuencia cardíaca, ¿sí? Si el bebé tiene arriba de 100 latidos por minuto, tiene 2 puntos. Si el paciente tiene menos de 100, pero tiene actividad cardíaca, tiene 1 punto. Si el paciente está en paro, tiene 0 puntos. Y lo mismo, si está morado todo, tiene 0 puntos. ¿Sale? Ok. Después de la G es de gesticulación. Entonces, lo que vemos es que está llorando, está gritando. Hay niños tan bocones que casi se lo comen a uno. Mi nieto era uno de ellos, ¿no? Era casi pura boca. Entonces, tienen actividad. Eso quiere decir que le damos 2 puntos, ¿sí? Después están, que es la otra A. Si se mueve y no llora, igual 2 Igual, puntos. 2 puntos. O sea, no es necesario que llore, ¿sí? Se ve que tiene una buena actividad. Después, la otra A es de actividad de tipo motor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo le puedo estirar un bracito o le puedo estirar una piernita y entonces él va a hacer esta
este movimiento, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de su conejo, el de fisiología, cuando lo durmieron? Que cuando empezaba a dormirse todavía le jalaba uno la patita y la retraía. Pero cuando estaba pelas, entonces ya estaba todo flácido. Bueno, esa sería una respuesta a estímulos. Y finalmente nos queda el esfuerzo para respirar. No van a tomarle frecuencia respiratoria. Van a ver el esfuerzo que está haciendo para respirar. Y si está llorando y está gritando, pues obviamente eso significa que tiene 2 puntos. Y si tiene una respiración más suave o hace menor esfuerzo, tendrán 1 punto. Y si está sin respirar, estará en ceros. De tal manera que entonces en el APGAR vamos a tener de 0 a 10 puntos. Entre más puntos tiene de APGAR, está en mejores condiciones el paciente. Y hay otra evaluación que ustedes conocen que se llama de Silverman, ¿no? Entonces, entre más alto está el APGAR, más chiquito es el Silverman. Entre más bajo está el APGAR, más grande es el Silverman, ¿sale? Pero vamos a pensar que este es un niño bien portado, como la mayoría, de tal manera que tiene un muy buen APGAR. A lo mejor tiene 8 o 9 de APGAR al minuto, ¿sale? Ok. ¿Qué es lo que sigue entonces? Ya le hice APGAR, ahora voy a cortar el cordón. Déjenme traerme una ligadura para que no tengamos que cortar ese cordón que está ahí. Ponle pausa. ¿El rojito? De repente se les olvida y allá va el cordón umbilical y la pinza de anillos, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí está la pinza de anillos que nos entregó la obstetra. Y está aquí, con el cordón umbilical. Entonces, tengo 2 opciones. Puedo ligarlo con una cinta umbilical de algodón o puedo ligarlo con un clamp, con una pinza de plástico. Sí, estas serían las 2 opciones. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Préstenme la otra pinza. Entonces, perdón. Voy a poner una pinza más o menos a 3 o 4 centímetros de la pared abdominal de mi niño, ¿sí? Unos 3, 4 centímetros. Ok. Y entonces, lo que puedo hacer es colocar esta pinza aquí, entre mis 2 pinzas de anillos. Cierro el clamp. Esta se supone que es una pinza que una vez que la cierro ya nadie más la va a poder deshacer. Y como nada más tengo esta pinza para mostrárselos, pues así la dejamos. Pero hagan de cuenta que la cierro y corto de este otro lado el sobrante del cordón, le coloco alcohol al borde y dejo ahí esa pinza, ¿sale? ¿Qué sucede si voy a la Sierra Tarahumara y ahí no hay pinzas? Ustedes, las mamás de ustedes, pregúntenles y deben de tener sus cordones modificados con una pinza de estas. Claro que hay pinzas rosas y pinzas azules, dependiendo del género del recién nacido. Ahora, me voy a la Sierra Tarahumara y ahí no hay clamps, entonces la persona que me apoya me da una cinta umbilical, es una cinta estéril, y entonces lo que voy a hacer es un nudo aquí entre las 2 pinzas, ¿sí? Fíjense cómo hago presión, pero no a tal punto que vaya yo a romper el cordón umbilical y sea un sangradero de los 1000 demonios, ¿sí? Entonces, hago esto primero y luego voy a hacer un giro de mi cinta por la parte posterior de un lado y del otro, ¿sale? Entonces, quedó ahí atrás como una cruz, ¿sí? Y vuelvo a hacer otro nudo, ¿sale? Fuerte, ¿sí? Pero sin romper. Y luego otro. ¿Ok? Y aquí corto. De tal manera que entonces una parte de pinza se va con cordón para acá y el otro se queda acá conmigo. ¿Sale? Ok. ¿Por qué necesitamos dejar entre 3 y 5 centímetros de cordón? Porque puede ser que aun cuando yo haya hecho ese nudo, no haya quedado bien y haya hemorragia a través de los vasos del cordón. Entonces,
tengo opción de volver a hacer otra vez una ligadura. Y aquí se ponen a revisar también si los vasos del cordón son los adecuados. Acuérdense que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena, porque eso también hay que registrarlo, si efectivamente no hay alteraciones en ese cordón. Para esas alturas del partido, jóvenes, entre todo lo que hicimos ahorita, ya llegaron los 5 minutos después de que nació el bebé, y ahí volvemos a hacer una evaluación de Apgar. Lo ideal es que haya mejorado el Apgar del producto, ¿no? No que haya nacido con 9 y ahora esté con 0, pues eso quiere decir que el pediatra algo hizo mal. Pero si nació con 6 y ahorita tiene 9 o 10, eso quiere decir que tuvo pediatra. ¿Sale? Bien. Termino entonces con eso y lo que sigue es hacer la somatometría del bebé. Y entonces voy a medir el perímetro cefálico, el perímetro torácico y la talla y el pie. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a medir el perímetro cefálico? Voy a colocar mi cinta en la protuberancia occipital externa y de ahí lo voy a seguir hacia la glabela, ¿sí? Que es la protuberancia que se encuentra encima o entre pues las 2 cejas. De tal manera que si yo tomo en consideración esos puntos de referencia, ya sea que yo mida esa cabeza o la mida quien sea, siempre va a medir lo mismo. Pero si cada quien pone la cinta donde le da su gana, bueno, entonces el perímetro cefálico va a variar diametralmente. Después voy a medir el perímetro torácico y va a ser a nivel de las tetillas, ¿sí? Entonces, o de los pezones, pues, ¿no? Coloco ahí mi cinta y mido igual, perímetro torácico. Y luego vendrá la medición de la talla. Volteo un poco hacia un lado a mi niño, no crean, este es muy quieto, ¿no? No crean que es así siempre. Entonces, vuelvo a colocar mi cinta a nivel de la protuberancia occipital, ahí coloco mi cinta y luego otro, aquí detengo, aquí a nivel del coxis, aquí hago un alto y luego mido hacia el tobillo, de tal manera que entonces ya tengo la talla y ya tengo el perímetro cefálico, perímetro torácico, talla, y luego entonces voy y peso a mi bebé. O sea, seguramente que aquí está la báscula de bebés, de tal manera que lo peso y ya tengo su somatometría. ¿Hecho? Bien. ¿Qué sucede al final? Que voy a tener que llenar una hoja que se llama hoja de alumbramiento. Ahí dice el nombre de la mamá, dice los antecedentes, dice a qué horas nació, que si el Apgar al minuto, el Apgar a los 5 minutos y la somatometría. Y entonces va a venir la señorita circulante y me va a traer un cojín con tinta para que yo pueda colocar en mi hoja de alumbramiento las huellas de este bebé. Entonces le coloco el cojín en los dedos pulgares, ¿no? Y la hoja la pongo y ya tengo un pulgar, la pongo y ya tengo el otro pulgar. Y luego se lo pongo también en la planta y lo mismo, coloco mi hoja y ya está la planta derecha y coloco mi hoja y ya está la planta izquierda, ¿ok? Esa es una manera de identificación. Y además hay otras maneras de identificar. Se les pueden poner, por ejemplo, brazaletes, ¿no? Un brazalete rosa si es niña o brazalete azul si es niño. Y se le ponen ahí los apellidos de la mamá. Entonces, no sé, por ejemplo, Cortés Martínez, recién nacido, ¿sí? O sea, es el recién nacido de Cortés Martínez, ¿sale? Esa es una opción. Otra opción, porque se ha dado la posibilidad de que se intercambien niños, es que se le coloque el mismo código de barras que trae su mamá en el brazalete. Ahora ya no es el nombre de la mamá, sino un código de barras que emite una máquina específicamente para la señora María Cortés Martínez, ¿no? Y ese mismo código se le coloca al bebé.
Entonces, esa es otra opción. Y la otra opción que están usando los españoles es a través de la detección de la huella en un sistema computarizado, como el que está ahí abajo, en el que nosotros checamos nuestra asistencia, ¿no? O sea, yo llego y coloco mi dedo y la máquina me reconoce y sabe que solamente yo puedo checar en ese momento. Entonces, esa es otra opción. ¿Sale? Bien. Claro que los mexicanos hasta eso logramos brincar, ¿eh? En el Seguro Social también teníamos chequeo con huella digital y hubo quien brincó esas cosas. ¿Y el tamizaje, doctora? Ahí voy. Bueno, entonces ya envolvemos a nuestro bebé y vamos a írselo a mostrar a su mamá. Las mamás somos, no sé por qué razones, lo único que queremos saber es que aunque estén feos ustedes, tengan los dedos completos. Ese es el primer punto. ¿Tiene todos los dedos completos? Sí, ok, ya. No hay más que buscar, ¿sí? Vale. Y obviamente, bueno, o sea, se lo mostramos, se lo acercamos, le decimos que fue un niño o fue una niña, que nació a tal hora, ¿no? Que nació a tal hora y que se encuentra en buenas condiciones. Se lo pueden acercar a que le dé un beso y se va el niño al cunero. Eso es lo que sucede aquí en México. Pero hay otros lugares, jóvenes en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en donde antes de que cortemos el cordón umbilical, a la paciente se le pone aquí en la barriga al bebé. De tal manera que entonces el bebé siente el calor de su mamá, que era el calor en donde él estaba previamente, escucha los latidos de su mamá y ustedes se van a dar cuenta que allá estaba gritando como loco, ¿no? Y una vez que se le acerca a la mamá, entonces el niño se tranquiliza y deja de llorar, ¿sí? Entonces, técnicamente eso sería lo ideal, el que un momento más el producto esté junto a su madre antes de que empecemos nosotros acá a agredirlo, a hacerle cosas. Eso sería lo ideal. Pero ustedes se van a dar cuenta que si tienen 50 señoras esperando parir, está en chino que las dejemos apapachar a los hijos tanto rato. Ya los apapachamos, ¿no? Ok, nos lo llevamos entonces al cunero. Y en el cunero hay que ponerle también indicaciones, ¿no? A este bebé, por ejemplo, si pesó 3 kilos, entonces cuando vayan a probar la vía oral con solución glucosada, ustedes le indican 30 mililitros, que es igual a 1 onza. Si pesó 4 kilos y medio, entonces le indican 45 mililitros, es decir, 1 onza y media. Entonces, la capacidad gástrica del recién nacido equivale al 10% de su peso, ¿ok? Bueno, y además le van a indicar que le apliquen vitamina K para evitar la hemorragia del recién nacido. Y ya que están allá en el cunero, entonces ya sean ustedes o las enfermeras del cunero, van a tomar las muestras para el tamizaje y se envían pues al laboratorio. ¿Hecho? Pero el tamizaje no es algo que hagamos en el área de expulsión, ni la vitamina K, ni nada de esas cosas. Eso se hace ya en el cunero. ¿Hecho? Pero bueno, no sé, mejor todo esto se vio muy bien, metódico y todo, porque vamos a estar en el hospital. Pero si ya nos tocara el servicio social, pues todo se hace. Van a estar en un todos, hospital también. No, sí, No van a estar ahí en una cueva, ¿sí? No, van a estar también en un hospital. Seguramente no hay tanto personal como para que haya un pediatra y el médico general. Ustedes la van a tener que hacer de todo. La van a tener que hacer de obstetras y la van a tener que hacer de pediatras. Seguramente lo que sí tienen es una circulante, ¿no? Y aquí un consejo, chicos. Llévense bien con su personal de enfermería. Las enfermeras pueden ser sus mejores aliados o sus peores enemigos. Y el único que paga los platos rotos de un peor enemigo es el paciente, ¿sí? Porque a mí no me va a hacer nada, ¿no? No me puede cachetear, no me puede dejar sin comer, no me puede dejar sin pasarme medicamentos,
pero desafortunadamente las personas somos así, castigamos a los otros en la persona equivocada, ¿no? Entonces, llévense bien con sus enfermeras, trátenlas con respeto, porque es un personal muy importante en el trabajo que nosotros hacemos. Sin ellas no vamos a salir adelante, entonces más vale que se alíen con ellas, ¿sí? Y entonces ustedes van a tener que hacerla de obstetras, ¿no? Y dejar aquí un ratín la placenta en lo que sale y pasarse acá con el bebé a la reanimación. ¿Hecho? Aunque haya hecho el corte. Aunque haya hecho el corte. Es el malabar. No, Así es. sí, ya sé. Con la oxitocina va a haber un cierre pues de los vasos sanguíneos y eso va a reducir la hemorragia, ¿no? Entonces, o le dan un curso intensivo a su enfermera de cómo reanimar o a ver qué hacen, porque muy probablemente no tengan otro compañero. Ahora, a lo mejor resulta que sí, que hay 2 pasantes ahí en su unidad médica y entonces uno es el obstetra y el otro es el pediatra. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, chicos?